Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión en Forex, DAX alemán, crudo Brent, crudo ligero y oro. Les prepara el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 17 horas y 30 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, viernes 4 de noviembre de 2016. Voy a realizar el análisis para la semana que viene del 7 al 11 de noviembre. Bueno, es viernes, bienvenidos a todos los seguidores desde hace muchos años, gracias por su fidelidad y a las personas que vean por primera vez este análisis, pues bienvenidos, que se unan a nuestro equipo en Forex Índices desde hace 27 años sirviendo a los inversores. Vamos a realizar, como siempre, un análisis desde un punto de vista macroeconómico y fundamental y desde un punto de vista técnico le colocaremos los principales niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene a las cotizaciones de los principales pares de divisas, cruces secundarios, como hemos comentado, crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro para la semana que viene. Una semana que no va a ser una cualquiera, puesto que el martes tenemos las elecciones en Estados Unidos. Esta semana ya hemos tenido los mercados agitados, no en demasía, dentro de una normalidad en estos eventos, pero sí que hemos tenido sobre todo las bolsas, como veremos luego con el DAX alemán, han sufrido caídas, los cruces con el yen también han tenido algún movimiento un poquito fuera de lo normal y los cruces con el dólar, pues condiciones de mercado de nerviosismo, como es lógico y normal ante un evento de la envergadura que estamos viviendo. Lo que nos deja la semana en cuanto a estadísticas, en cuanto a encuestas entre demócratas y republicanos es que el señor Donald Trump le ha comido bastante terreno a la señora Hillary esta semana y en estos momentos, hoy viernes, las encuestas incluso darían una ligera mínima o insignificante, llamémosla como queramos, pero al fin y al cabo una ligera ventaja para los republicanos. Sabemos que son encuestas, que luego en las urnas pueden salir en resultados diferentes, pero bueno, a ello tenemos que agarrarnos porque es la única información que tenemos en estos momentos. El martes, sin duda alguna, pues será día clave, un día importante a nivel internacional, a nivel mundial en los mercados financieros y sobre todo, pues habrá que tener mucho cuidado en el inicio de semana, sobre todo en la jornada de lunes, martes y miércoles, con los cruces del dólar americano, los cruces con el yen, porque el yen, como siempre, actuará como valor refugio en caso de tormenta y en los principales índices, no solo los americanos, que serán los que más sufran fluctuaciones, sino también en los europeos y los asiáticos. Ese es el escenario para la próxima semana, que además de las elecciones de Estados Unidos, el lunes no tenemos ningún dato macro importante. El martes, pues bueno, las elecciones de Estados Unidos, también tendremos la tasa de desempleo desde Suiza, testimonio ante el Parlamento británico de las autoridades del BOE en horarios de sesión europea el martes también y en la misma jornada del martes el PIB estimado desde el Reino Unido perteneciente al mes de octubre. Del miércoles, decisión de tipos de interés desde Nueva Zelanda en el 1,75% lo mantiene. El banco neozelandés no se esperan cambios, pero bueno, como siempre, a las 20:00 GMT tendrá lugar la decisión de tipos y de la jornada del jueves y del viernes realmente no hay ningún dato macro ni ningún evento importante, salvo la resaca el miércoles, evidentemente, de las elecciones de Estados Unidos. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción para orientarnos de en qué atmósfera estamos introducidos en estos momentos y en estas jornadas que estamos viviendo, vamos, como siempre, pues a iniciar el análisis. Comenzaremos con la cotización del euro dólar con su lectura semanal, qué es lo que ha hecho para después poder saber qué es lo que puede hacer la semana que viene desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, evidentemente, los movimientos
movimientos más bruscos vendrán a raíz de esos resultados de las elecciones. Lo lógico y lo normal el mercado debería de fluctuar al alza, un eurodólar debería de ganar posiciones si el señor Trump al final se hace acreedor y ganador de las elecciones USA. Por el contrario, el eurodólar se debilitaría si la señora Hillary fuera la ganadora. Ahí está esta lectura, ¿de acuerdo? Luego, los inversores se lo pueden tomar con lecturas contrarias, evidentemente, pero lo lógico, lo que hemos estado viendo durante toda la campaña y sobre todo en estos últimos días, el avance del euro frente al dólar no es más ni menos por el avance de las encuestas a favor del señor Trump. Es decir, que si al final el señor Trump ganara las elecciones el martes, lo lógico es que la cotización del eurodólar siguiera ascendiendo. Si la ganara la señora Hillary, lo lógico es que el eurodólar retrocediera posiciones. ¿De acuerdo? Eso, lectura desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Bueno, les recuerdo que tenemos un vídeo educativo en Forex Índices, en la sección de vídeos educativos, dedicado a las elecciones. Está enfocado a las de Estados Unidos, pero es un vídeo educativo que le puede servir para cualquier evento de estas características. Tiene una duración de 1 hora aproximadamente, lo pueden disfrutar de forma gratuita y ya que estamos en nuestra página, pues como siempre les detallamos la agenda para la semana que viene. Como siempre comenzamos la mañana con un análisis en formato de vídeo, a las 6 de la mañana, 00 GMT 700 del horario europeo, ya tienen colocado el formato de vídeo con los niveles para la negociación intradiaria y los niveles históricos para que nos ayuden a tomar decisiones y, como siempre, un formato de texto que siempre aconsejo leerlo porque se dan claves de mercado. Después del análisis en formato de vídeo, a primera hora de la mañana, más bien en sesión asiática, tenemos lo que es el análisis en directo en la sección de eventos. Picando en este icono, ustedes pueden acceder de forma gratuita. Analizamos principales pares de divisas, cruces secundarios, oro, petróleo, índices bursátiles y demás. Todos los días a las 8:30 de la mañana del horario europeo. 7:30 GMT y después a las 8:00 GMT, 9:00 del horario europeo, pueden seguir el mercado en vivo y en directo a través de nuestra sala de trading. Si necesitan información sobre nuestros planes de enseñanza personalizados, de negocio personalizados, acoplados a su perfil, solamente tienen que pedirnos información a través de nuestra página web. En la parte superior tienen las vías de contacto. 27 años de experiencia en los mercados le esperan para que ustedes puedan adquirir una buena preparación y un buen entrenamiento para afrontar la difícil negociación en los mercados de renta variable. Gráfico del eurodólar y principales lecturas para la semana que viene desde un punto de vista técnico. La imagen es clara, nítida, totalmente. El precio de apertura anual le vuelve a salvar la vida a la cotización del eurodólar, 1,0857. Está siendo la pieza vital en este año 2016, su punto de partida anual. El respeto milimétrico durante 3 jornadas consecutivas, como podemos ver en la imagen, al final encontrando apoyos en los refugios históricos situados un poquito más arriba del precio de apertura anual, el eje inclinado, en definitiva, le impulsan al alza hasta el 1,1135, que es la pieza que le está cerrando el paso en este final de semana. 1,1135 se nos va a quedar a dormir en el radio de influencia de este refugio histórico el fin de semana y para el arranque semanal, para el arranque del domingo por la noche, día 6 de noviembre, será clave y determinante desde un punto de vista técnico. Deben de tener en cuenta que tenemos 48 horas sin negocio en el mercado y cualquier cosa que pueda suceder en Estados Unidos, cualquier nueva encuesta o cualquier revuelo a nivel nacional en Estados Unidos puede generar movimientos bruscos en la salida y generar gaps importantes. Si las aguas el fin de semana bajan tranquilas y normales, lo lógico es que pelee el 1,1135 en el inicio de semana.
Le tiramos, como siempre, los avances porcentuales a la cotización del euro dólar para marcarle la temperatura desde el día 30 de noviembre, desde el día 31 el día 30, perdón, de octubre, la cotización inició su punto de arranque, como podemos ver en la imagen, en el radio de influencia de este eje inclinado bajista de mediano plazo, que a la postre es lo que le ha dado el apoyo durante la jornada del día 31 de octubre perfectamente y sobre todo en la apertura del día 1 de noviembre. Como ya comentamos en la previsión de la semana pasada, sería clave y determinante, dicho y hecho, clave y determinante ha sido el eje inclinado bajista, proporcionándole el apoyo técnico y batiendo al alza con claridad el 1.1026, se nos presenta en el 1.1135, que como comentamos será vital. Desde el inicio de semana, la cotización va a terminar con unas ganancias muy abultadas de un 1,24% marca en estos momentos. Desde su precio de apertura anual, los rendimientos son prácticamente mínimos de un 2,31% desde el 1,0857, que es la pieza que le ha salvado reiteradamente en este año 2016. Eso quiere decir que los grandes inversores han colocado masivamente sus órdenes compradoras en el punto de partida anual, diciendo que de momento de aquí no pasa la cotización. Vital, clave y determinante también para la semana que viene, y mientras no cotice por debajo, las presiones bajistas están vetadas totalmente en términos de corto plazo y de mediano plazo. Si las elecciones de Estados Unidos hacen girar a la cotización del euro dólar, buscaría directamente su precio de apertura anual, porque es el muro que le soporta y es el muro que tiene que abrirle la puerta para que le genere caídas más sustanciales. Bien, temporalidad trimestral. Como siempre, iniciamos la andadura en la temporalidad más amplia para observar las claves de mercado y luego poder tomar decisiones en temporalidades más pequeñas. De temporalidad trimestral, observamos cómo la cotización del euro dólar está sufriendo un repliegue desde su precio de apertura anual, desde el 1,0857, un repliegue alcista, todavía está en negativo desde su precio de apertura trimestral, que lo generó en la zona del 1,1250, recordemos, todavía está en negativo, 100 puntitos por debajo, un poquito más de 100 puntos por debajo en negativo, pero tenemos ya un repliegue, una mecha alcista que nos deja esta vela. Cuidado con ella por si la semana que viene entráramos en terreno positivo intratrimestral. Sería importante el detalle. Por la parte de abajo le sigue salvando la vida el 1,0609, aparte del precio de apertura anual en el 1,0857, que nos aparecerá después en temporalidades más pequeñas. La pieza clave y determinante en muy largo plazo sigue siendo el 1,0609, con gestión de muy largo plazo. Mientras no la parta, las presiones definidas en largo y muy largo plazo siguen estando vetadas. En caso de que las elecciones de Estados Unidos generaran un revuelo extraordinario y presionaran al alza, la cotización del euro dólar buscaría el 1,1852. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual, simplemente ver el movimiento de consolidación que mantiene la cotización del euro dólar desde hace ya prácticamente 2 años. Sigue vigente totalmente el estado de rango, soportada la cotización por la parte de abajo en el 1,0609 y por la parte de arriba en el refugio de largo plazo del 1,1635, quien le cierra el paso. Dentro del 1,1635 y el precio de apertura anual, gira la cotización del euro dólar en este año 2016. Imágenes nítidas con herramientas reales de mercado, que es con las que los operadores deben de trabajar y con las que los operadores deben de plantear sus estructuras operativas, con herramientas reales y después ya habrá tiempo de implementarle otras herramientas para que nos ayuden a tomar decisiones. El precio de apertura anual en el 1,0857, vital de momento, por la parte de abajo es quien le salva de caídas superiores.
De temporalidad mensual, poco detalle que destacar, simplemente que aquí ya nos aparece el 1.1026, que es un refugio de mediano o largo plazo que mantiene estructurado como eje central de operaciones desde hace 2 años, prácticamente en la zona psicológica de primer grado del 1.10. Es un eje central que tenemos que seguir con lupa. Mientras se mantenga por encima, presiones bajistas para la semana que viene están vetadas. ¿De acuerdo? Por la parte de abajo, el precio de apertura anual sigue siendo determinante. Por la parte de arriba tenemos también el 1.1326. En caso de que adquiera presiones alcistas, la cotización del euro dólar va a ser un muro potente con el que se va a encontrar la semana que viene. De hecho, la vamos a delimitar como principal resistencia. Ahora, cuando le coloquemos los principales niveles para la semana que viene, el 1.1326 lo vamos a delimitar como principal resistencia de semana. De temporalidad semanal nada más, temporalidad diaria, simplemente recordad el apoyo en su precio de apertura anual, vital, clave y determinante, el nudo de enlace perfecto y milimétrico sobre el eje inclinado alcista y el 1.1135 que le está cerrando el paso. Temporalidad de 4 horas para colocarle ya las piezas de resistencia y de soporte para la semana del 7 al 11 de noviembre del presente año 2016. Como ya hemos detallado en varias ocasiones en temporalidades superiores, el 1.1135 es la pieza vital desde un punto de vista técnico. Tenemos que esperar a que cierre hoy el mercado. Si cierra un poquito por encima o un poquito por debajo, ya sería un detalle para el inicio de la semana que viene. Si en el inicio de la semana que viene la cotización consigue remontarlo y consigue encontrar el apoyo, es decir, le proporciona la ayuda suficiente a la cotización para encontrar impulso, imprimirá presiones alcistas. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 1.1250. Batida esta pieza al alza, le imprimiría más presiones alcistas para alcanzar la principal resistencia de semana, delimitada en un refugio de mediano largo, 1.1326. El quiebre de esta pieza, con sus patrones correspondientes, nos abriría la puerta a presiones alcistas más acentuadas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 1.1439. Y la última se la colocamos en el 1.1516, a 400 puntos exactos de la situación actual. Refugio de mediano plazo. Si la cotización del euro dólar sufriera movimientos alcistas más abultados, le iríamos colocando día a día en nuestras negociaciones intradiarias y en nuestros planteamientos intradiarios. Ya les hemos detallado al principio de la grabación cómo pueden conseguir los niveles y los análisis para la negociación intradiaria. Pues ahí estamos, día a día, minuto a minuto y segundo a segundo, siguiendo el mercado para que ustedes puedan proveerse de esos niveles y de esas lecturas de mercado. Pero de momento la última resistencia, esa que le hemos colocado un poquito por encima de la zona psicológica de segundo grado del 1.1500. Por la parte de abajo y desde un punto de vista técnico, estaremos atentos a rechazos firmes del 1.1135. Si no consigue remontar el 1.1135 y sufre rechazos del mismo, alimentará presiones bajistas en el inicio de semana. Soporte delimitado por un refugio de mediano largo, 1.1026. La consolidación por debajo de esta pieza le abriría la puerta a presiones bajistas más acentuadas. Eje inclinado, bajista de mediano plazo. La semana que viene nos pasa sobre el 1.0947. Otro soporte delimitado en un refugio de mediano, 1.0891. La imagen que nos deja el pasado día 27 de octubre sobre este refugio es nítida totalmente, y el soporte principal de semana delimitado en el precio de apertura anual. Como comentábamos anteriormente, las órdenes compradoras masivamente colocadas en el precio de apertura anual, ni siquiera los grandes inversores se han molestado en colocarlas un poquito por debajo. Lo tenían muy claro. El punto de partida anual, principal soporte para la semana que viene. Solamente si le abre la puerta el punto de partida anual, entraríamos en presiones bajistas muy acentuadas, soporte delimitado por un nivel intraanual en el 1.0750, y desde ahí campo abierto ya para probar
el 1,0609, refugio de muy largo plazo. Lo hemos visto anteriormente, delimitado en temporalidad trimestral. Lleva 2 años intentando batirlo a la baja y no lo consigue. Para el negocio inmediato, cuando abra la semana 1,1135 desde un punto de vista técnico, siempre y cuando la semana nos abra con condiciones de mercado tranquilas. Si durante el fin de semana sucede algo excepcional en Estados Unidos, evidentemente las aperturas pueden ser muy distantes al 1,1135 y evidentemente pues no ejercerá mucha fuerza sobre la cotización si abre con gaps importantes. Bien, continuamos con la cotización del dólar yen. Les detallo el orden de aparición en el vídeo, que tiene pues 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de duración, más o menos. Les detallo el orden de aparición. Euro dólar, ya lo hemos analizado, dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rapidita le daremos un vistazo al libra yen y dólar CAD. Analizaremos también y le colocaremos los niveles al crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán, y finalizaremos con el oro. Como siempre, repito lo mismo, les aconsejo que vean el vídeo completo, sobre todo a personas que se estén iniciando en el negocio, porque siempre se aprenden cosas interesantes de la negociación. Vamos con la cotización del dólar yen. Presión bajista en todos los cruces con el yen durante toda la semana. El sentimiento inversor que se ha respirado en los principales índices bursátiles se traslada a los cruces con el yen. El yen, como siempre, actúa como valor refugio, revalorizándose con fuerza, como podemos ver en la imagen. La cotización del dólar yen se nos quedó a dormir el fin de semana pasado en los 104,52. Como vemos, ha intentado recuperar el refugio de mediano de los 105,32, pero las órdenes vendedoras se han impuesto ya un poquito antes de llegar, denotando debilidad, y como vemos en la imagen, las órdenes vendedoras, cada vez un poquito más abajo, le han hecho daño técnico a la cotización. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, pues evidentemente esas encuestas que se iban conociendo día a día desde Estados Unidos debilitaban más a la cotización del dólar yen, que se nos ha posicionado por debajo de este refugio de mediano largo plazo, 103,28. Vital, clave y determinante para la salida de la semana que viene. La imagen lo dice todo. De momento las órdenes vendedoras se imponen a las compradoras en los 103,28, y mientras no lo remonte, presiones alcistas vetadas totalmente. Vuelve al radio de influencia del refugio histórico de muy largo plazo de los 102,31, que, como veremos a continuación, está siendo vital en este año 2016. La cotización del dólar yen inició su punto de arranque el día 30 de octubre sobre el refugio de los 104,52 y va a terminar con unas pérdidas abultadas de un 1,23%, prácticamente las mismas que desde el día 1 de noviembre. Las pérdidas intramensuales son un poquito mayores, exactamente un 1,57%. Para llevar solamente 4 días de negociación son pérdidas también muy abultadas. Los datos de empleo que hemos conocido en Estados Unidos en la jornada de hoy viernes 4 de noviembre, más o menos acorde con lo que se esperaba por el consenso del mercado. La tasa de paro en el 4,9% y la creación de empleo un poquito por debajo, pero no en demasía. De hecho, las cotizaciones de los cruces con el dólar americano, salvo los movimientos de nerviosismo habituales y normales, no han sufrido fluctuaciones importantes después de esos datos. 102,31, vital, es la pieza que tiene capturada la cotización desde hace 3 trimestres, y mientras no se separe de ella, los movimientos definidos en muy largo plazo están totalmente vetados para la cotización del dólar yen. Ninguna lectura en temporalidad trimestral, nos vamos a una temporalidad mensual. Bien, de temporalidad mensual destacamos
como por la parte de arriba le está poniendo el freno, este nivel, que es un antiguo precio de apertura anual, como podemos ver en la imagen, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2014, los 105.32, como le pone el freno de forma impecable. Es pieza vital para la semana que viene desde un punto de vista técnico. Por la parte de abajo, los 99.76, que es donde está encontrando apoyo mes tras mes. Mientras no ceda los 99.76, las presiones bajistas de largo plazo están vetadas totalmente para la cotización del dólar yen. El dólar yen sufriría caídas importantes y seguramente buscará los 99.76 por debajo de la zona psicológica de primer grado de los 100 yenes por dólar. Buscaría, repito, los 99.76 en caso de que los republicanos se hicieran con la victoria. Sería lo lógico. Vamos con una lectura en temporalidad semanal. En temporalidad semanal lo apreciamos más claro, 2 semanas consecutivas chocando y cerrándole el paso los 105.32. De ahí que sea pieza vital para la semana que viene como resistencia. De temporalidad semanal no destacamos nada más. De temporalidad diaria, poquito que destacar, simplemente como la pieza de los 105.32 ha sido vital durante 4 días consecutivos y, como ya hemos comentado, mientras no repunte por encima de ella, las presiones alcistas definidas están cerradas totalmente de amplio impacto. Temporalidad de 4 horas y le colocamos ya las piezas más importantes de resistencia y de soporte. La primera resistencia, si es que hoy viernes al final cierra por debajo de los 103.28, será esta pieza, 103.28. Si le concede la ayuda, si le concede el apoyo, los 103.28, alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 104.52. La imagen es nítida, siempre le sirve de apoyo o siempre le ejerce fuerza de resistencia. Nivel histórico, 114.52. La consolidación por encima de esta pieza, con sus patrones correspondientes, abrirían puertas a presiones alcistas más definidas. Principal resistencia para la semana que viene, 105.32. Ya lo hemos visto en temporalidades superiores, cómo está siendo determinante. El quiebre de esta pieza alimentaría más presiones alcistas. Nos topamos con un refugio de mediano plazo en los 106.19, que ejercería fuerza de resistencia. La última que le colocamos para la semana que viene delimitada por un nivel intraanual en los 107.63, a más de 400 puntos de la situación actual. Atentos por si la cotización iniciara presiones alcistas definidas y acentuadas. Por la parte de abajo, si esta pieza le cierra el paso de forma reiterada, como se lo está cerrando en estos finales de semana, alimentará las presiones bajistas suficientes para alcanzar el refugio de muy largo plazo de los 102.31. Consolidando por debajo de esta pieza, abriría puertas a presiones bajistas más acentuadas. Soporte delimitado por un refugio de mediano largo plazo, 101.27. El siguiente, refugio de mediano, 100.68. Principal soporte para la semana que viene, con gestión de largo plazo, 99.76. Recuerden, 4 meses dándole el apoyo, proporcionándole la ayuda para no perder más terreno en este año 2016. Principal soporte para la semana que viene, y el último se lo colocamos en los 98.56, refugio de 98.58, perdón, refugio de mediano largo plazo. El refugio de 103.28 tiene la llave y la clave para el inicio de semana, si es que hoy al final cierra en su radio de influencia. Bien, seguimos con la cotización del dólar franco suizo. La imagen técnica es nítida, totalmente. Siempre les insisto en la necesidad de trabajar, los operadores deben de trabajar con herramientas reales de mercado, con herramientas que los grandes inversores siguen
y herramientas que los grandes inversores utilizan todos los días, porque al fin y al cabo son los que hacen mover las cotizaciones. Nosotros, los pequeños inversores, no tenemos capacidad y la única forma que tenemos de seguirle el rastro a una cotización son con herramientas reales de mercado. Herramientas reales como el precio de apertura anual, que le cierra el paso impecablemente por la parte de arriba, y la congestión histórica de muy largo plazo que le apoya en estas últimas secuencias de semana por la parte de abajo en los 0,9680. La cotización del dólar franco suizo va a terminar la semana con caídas muy abultadas desde el día 30 de octubre por la noche, cuando inició su arranque. La cotización del dólar franco suizo va a terminar con unas caídas de un 1,73%. En términos intrasemanales, caídas de muy abultadas a exageradas. Desde el precio de apertura anual mantiene unas pérdidas mínimas, de insignificantes a mínimas, de un 3% en términos intraanuales, y desde el precio de apertura mensual unas pérdidas también muy abultadas de un 1,90%, teniendo en cuenta que llevamos solamente 4 días de negociación. Vamos a la temporalidad trimestral para ver qué es lo que nos ofrece. Lo mismo de siempre, no varía. Su eje central de operaciones sigue siendo el nivel histórico de muy largo plazo de los 0,9680. Está capturado en su radio de influencia desde el año 2008, gira en torno al mismo, se posiciona por debajo ejerciéndole fuerza de resistencia, se posiciona por encima ejerciéndole fuerza de soporte. Será clave y determinante. Los inversores han buscado este refugio para recibir los resultados de las elecciones de Estados Unidos, ni más ni menos. Son las lecturas sobre una pieza histórica. Temporalidad mensual, el rango estructurado sigue vigente. Expandimos el gráfico porque lo que nos interesa es apreciar cómo por la parte de arriba el precio de apertura anual le cierra el paso y cómo por la parte de abajo durante 7 meses consecutivos el nivel de los 0,9680 le da el apoyo y le proporciona la ayuda para no caer más. Como podemos observar en la imagen, muy atentos porque todos los meses ha tocado desde hace prácticamente desde febrero de este año 2016 el nivel de los 0,9680 lo ha tocado absolutamente todos los meses de este año. Cuidado al detalle porque los inversores están esperando desprenderse con fuerza de una vez de esta pieza. Las elecciones de Estados Unidos podrían ser un momento propicio para ello. Lo veremos la semana que viene. Le marcamos la lectura en una temporalidad semanal. Bueno, en temporalidad semanal el detalle del rechazo de la paridad 1 a 1 y de su precio de apertura anual en el 1,0006 y vuelta otra vez al refugio de muy largo que le había proporcionado el apoyo en las últimas semanas. Desde el mes de septiembre le había proporcionado la ayuda. Ya tenemos otra vez la cotización en el mismo sitio. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional, poquito, simplemente ver el rango estructurado que sigue vigente. Por la parte de arriba el precio de apertura anual le sigue cerrando el paso durante todo este año 2016 impecablemente, y por la parte de abajo un refugio de mediano plazo en los 0,9552, estructurando este rango de mediano plazo. El nivel de los 0,9680, como veremos a continuación, en temporalidad de 4 horas, cuando comencemos a colocarle las principales piezas, será vital. Si no cede, los 0,9680 alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 0,9779. Consolidando por encima, abrirá puertas a presiones alcistas más acentuadas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo plazo, 0,9943. Principal resistencia de semana, precio de apertura anual, 1,0006. Batido el precio de apertura anual, tenemos una resistencia delimitada por un nivel intramensual en el 1,0104 y la última resistencia se la colocamos en un refugio de mediano largo, 1,0184. Por la parte de abajo, la cotización para que adquiera presiones bajistas desde un punto de vista técnico tiene que colocarse por debajo de los 0,9680 y sufrir rechazos. Solo así alimentará presiones bajistas. 3 soportes, todos ellos con gestiones de mediano plazo: 0,9552, 0,9465 y 0,9392. Batida esta pieza, camino libre buscando los 0,9253
que es el último soporte que le colocamos para la semana que viene. Los inversores nos han llevado a la cotización del dólar franco suizo al refugio histórico de muy largo plazo de los 0,9680. El comportamiento de la cotización sobre esta pieza histórica, clave y determinante. Continuamos con la cotización de libra dólar. Le recordamos también que tuvimos decisión de tipos de interés por parte de la Fed de Estados Unidos en el 0,50%. Dejó la tasa de interés. La Fed tampoco nos dijo nada nuevo en su comunicado posterior. Tuvimos reunión del Banco Central inglés, tasa de interés en el 0,25% y el programa de compra de activos en 435 veces, es decir, ningún giro, ningún cambio. Donde sí hubo cambios fue en las votaciones de los funcionarios. En las minutas de un 8,1 hemos pasado a un 9,0. Atentos a este detallito, de hecho es lo que hizo revalorizar a la cotización de libra dólar en la jornada del jueves día 3 de noviembre. El detallito de los 9,0 en vez de los 8,1. Lectura para la cotización de libra dólar desde un punto de vista técnico. Vamos a comprimir el gráfico un poquito para ver los detalles que nos ha dejado esta semana y después le colocaremos los niveles. Va a terminar con ganancias muy abultadas. La semana pasada, en nuestro vídeo de análisis semanal, ya detallamos que el nivel del 1,2155 sería clave para esta semana. Bueno, dicho y hecho, determinante y clave. Los apoyos correspondientes el día 31 de octubre, lunes, en horarios de apertura europea y apertura americana, vitales y determinantes desde un punto de vista técnico. Ascendiendo la cotización con su nudo de enlace perfecto sobre el refugio histórico de muy largo plazo del 1,2299, con sus consolidaciones, sus apoyos y su presión alcista hasta la siguiente pieza. Nivel de corto plazo 1,2526, donde se nos está quedando a dormir el fin de semana. Será vital para el inicio de la semana que viene. La cotización de libra dólar va a terminar la semana con unas ganancias, como podemos ver en la imagen, exageradas, de un 2,56%. Exageradas en términos intrasemanales y desde el día 1 de noviembre también. Ganancias del 2,18%, ganancias también exageradas en términos intramensuales con estos 4 primeros días del mes de noviembre. Temporalidad trimestral. El nivel del 1,2299 sigue siendo el muro que le soporta desde hace 31 años, la pieza vital, y mientras no ceda, las presiones bajistas de continuación están cerradas para la cotización de libra dólar. Debemos de tener en cuenta que es una vela trimestral y a fecha 31 de diciembre tendremos su cierre, pero mientras no ceda el 1,2299, presiones bajistas acentuadas de largo y muy largo plazo están cerradas, al menos de momento. Temporalidad mensual, 2 meses consecutivos intentando encontrar el apoyo en el 1,2299. Llamamos la atención que el mes de octubre ha cerrado un poquito, mínimamente, pero por debajo del 1,2299. Estaremos atentos por si la cotización da la vuelta y vuelve por debajo, estaríamos pensando en alimentar presiones bajistas. De momento cotizando por encima del 1,2299 y le da un poquito de tranquilidad, instalado en la zona psicológica de segundo grado del 1,2500, que es donde se nos está quedando a dormir el fin de semana la cotización del par. Temporalidad diaria. Bueno, en temporalidad diaria observamos perfectamente cómo el nivel del 1,2526 le está cerrando el paso en este final de semana y va a ser la pieza clave en el arranque de la semana que viene para la cotización de libra dólar. Observamos cómo momentáneamente, durante varios días consecutivos, se nos posicionó por debajo del 1,2299, intentó remontarlo en varias ocasiones y no pudo hasta la reunión del Banco Central inglés del jueves día 3 de noviembre. Impulsado al alza
por esa desviación del 8,1 al 9,1 en las minutas del BOE, instalándose en la zona del 1,25. La semana que viene y evidentemente pues las elecciones de Estados Unidos tendrán todo que decir para seguir la evolución del libra dólar. Le colocamos las piezas de resistencia y de soporte. Para el inicio de semana, la cotización necesita la ayuda del 1,2526. Si le proporciona la ayuda correspondiente, le alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por un nivel intraanual en el 1,2794, consolidando por encima de esta pieza. La principal resistencia de semana viene delimitada en un refugio de largo plazo, 1,2912, y la última se la colocamos en una congestión de mediano en el 1,3086, por encima ya de la barrera psicológica, de la zona psicológica de primer grado del 1,3000. Atentos estaremos al comportamiento de la cotización por la parte de abajo de esta pieza de corto plazo, 1,2526. Si sufre rechazos y solo así alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por la congestión de muy largo del 1,2299. Consolidando por debajo tendría el camino abierto para probar de nuevo el nivel que le está salvando la vida en los últimos tiempos. 1,2155, pieza vital. Quebrado el 1,2155, tendría campos de acción abiertos hacia los 1,1947. Último soporte y principal para la semana que viene, 53 puntos por debajo de la zona psicológica de primer grado del 1,2000. En el inicio de semana, desde un punto de vista técnico, si las cotizaciones inician la semana de forma normal, el 1,2526 tendrá la clave. Bien, continuamos con la cotización del AUD-USD. Del AUD-USD lo que más debe de llamarnos la atención en el día de hoy es que presumiblemente, y si estas 3 horas que quedan para que cierre el mercado no lo impide, va a ser la primera semana, como veremos después en temporalidad semanal, que nos cierre por encima de la directriz bajista de largo plazo. Atentos a estos detalles porque son importantes. Un cierre semanal no nos indicaría quiebre de la línea, ni mucho menos porque el quiebre lo necesitamos en una temporalidad mensual, pero ya sería un detallito. En temporalidad diaria ya hemos tenido aperturas por encima de esta directriz, apoyos al final de la semana y ya son detalles. Necesitamos que cierre por encima en temporalidades más amplias. Del AUD-USD no detallamos nada más en estos primeros análisis. Tenemos la temporalidad trimestral, como en estos momentos está en su punto de apertura trimestral, como nos lo demuestra y nos lo detalla la vela trimestral, en la zona de los 0,7680. La directriz alcista de muy largo plazo sigue siendo clave y determinante, quebrada el tercer trimestre del año 2015, nunca confirmada, se nos ha posicionado por encima y le proporciona el apoyo en los últimos trimestres. Como siempre comentamos, evolución por debajo de esta directriz alimentaría presiones bajistas, pero mientras no evolucione por debajo estaremos tranquilos. Por la parte de arriba, la principal resistencia histórica en los 0,8034, un poquito por encima de la zona psicológica de primer grado de los 0,80. Le damos un vistazo en temporalidad mensual. Bueno, en temporalidad mensual, como podemos ver en la imagen, la directriz que está trazada y tiene vigor en esta temporalidad mensual desde el mes de abril del año 2013, con puntos de configuración en el año 2014, como vemos en este mes de noviembre repunta un poquito por encima de ella, repunta después de haberle frenado el paso durante varios meses consecutivos el nivel histórico de los 0,7606. Atentos a esta doble pieza porque es determinante para seguir la evolución en el largo plazo y para el corto y el mediano pues nos ayuda a tomar decisiones. Continuamos con una temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Bueno, la información adicional que es la primera semana
que va a conseguir cerrar por encima de la directriz. Lo ha intentado durante muchísimas semanas, pero la cotización siempre había sido rechazada de ella. Atentos, muy atentos, porque repito, desde un punto de vista técnico es la pieza clave indiscutible para seguir la evolución del AUZ-USD. Y mientras respire por encima, las presiones bajistas están vetadas. Por la parte de arriba en esta temporalidad nos aparece un refugio histórico de mediano largo en los 0,7790, que ahora cuando le coloquemos las principales piezas de resistencia y de soporte nos va a aparecer como resistencia importante para la semana que viene. Comprimimos un poquito el gráfico. La primera resistencia, como comentamos, además importante, 0,7799, refugio de mediano largo plazo. Primera resistencia y además, como comentamos, importante. La siguiente la tenemos delimitada en un nivel intraanual, 0,7884. Y la última ya nos aparece en el refugio histórico de muy largo plazo de los 0,8034. Por la parte de abajo, la cotización para que adquiera presiones bajistas tiene que colocarse por debajo de la directriz, pero sobre todo por debajo del eje central de operaciones que mantiene estructurado desde hace medio año en los 0,7606. Colocada la cotización por debajo de esta pieza, abriría puertas a presiones bajistas acentuadas. Nivel intraanual como soporte, el principal para la semana que viene, 0,7475. Y el último, nos aparece en escena la directriz alcista de muy largo plazo, 0,7375. Para el negocio inmediato tenemos que vigilar los 0,7606. Mientras respire por encima de la directriz y del refugio, ambos de largo plazo, presiones bajistas para la semana que viene definidas, están vetadas totalmente. Las presiones alcistas más acentuadas tienen que venir determinadas por el quiebre al alza, la consolidación por encima de esta pieza, 0,7790. Bien, continuamos con la cotización del euro-yen técnico al 100%. Este cruce, el comportamiento sobre el refugio de mediano plazo es impecable, 115,72, ejerciéndole fuerza de resistencia y como vemos lo único que ha hecho en las últimas jornadas de la semana es fluctuar en torno y luchar con los 114,57 que a la postre se quedará a dormir en el radio de influencia del mismo si es que estas 3 horas que quedan para que cierre el mercado no lo impide y al final nos cierre alejado del mismo. La cotización del euro-yen acaba en negativo desde el día 30 de octubre, inició su punto de arranque en negativo, prácticamente en estos momentos está en su precio de apertura semanal, es decir, que estaría cediendo de forma insignificante, totalmente imperceptible, un 0,02%, es decir, que el precio de apertura mensual, como siempre, también herramienta vital y determinante, en estos últimos compases de semana, pues le está ejerciendo, como es lógico y normal, fuerza de resistencia y le impide la progresión al alza. Temporalidad trimestral para comprobar las piezas históricas más importantes. El nivel de los 112,79 sigue siendo determinante y 3 trimestres consecutivos golpeando. Tiene que consolidar por debajo, trimestralmente hablando, para que abra puertas a presiones bajistas más definidas. Siempre que le dé el apoyo, los 112,79, presiones bajistas de muy largo plazo, están vetadas totalmente. Temporalidad mensual. La cotización, como podemos ver en la imagen, lleva medio año consecutivo golpeando los 112,79 sin capacidad ni fuerza para batirlo. Todos los meses golpea, menos en este mes de noviembre que acabamos de iniciarlo. Cuidadito por si vuelve a golpearlo. 112,79 es la pieza vital en términos de largo plazo también. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal estructura un rango, la cotización, como podemos ver en la imagen, teniendo siempre como eje central de operaciones este precio de apertura anual antiguo, los 114,57. 114,57, recordado siempre por los inversores, y como vemos lo mantiene como eje central, estructurado de operaciones. Por la parte de arriba le cierra el paso los 117,52 y por la parte de abajo le da el apoyo en todo momento los 112,79. Estructura de rango
de movimiento bajista en consolidación, debemos de tener muy en cuenta esta lectura. Nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas y le colocamos en esta temporalidad ya las principales piezas de resistencia y de soporte. La cotización del euro-yen debe de encontrar apoyo en los 114,57 en la salida de semana. Si le proporciona la ayuda suficiente y correspondiente, alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 115,72. Consolidando por encima, imprimiría más presiones al alza, 116,47, refugio de mediano. La principal resistencia de semana viene implementada por una congestión de mediano largo plazo, en los 117,52. Y desde ahí, campo abierto extenso hasta los 118,89. Por la parte de abajo, la cotización tiene que sufrir rechazos de los 114,57. Solo así alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 113,46. El principal de semana. La imagen es nítida desde hace prácticamente medio año, 112,79. Salvavidas de la cotización en muy largos plazos. Para cortos, medianos y largos nos ayuda a tomar decisiones. 112,79. Batida esta pieza, camino libre, buscando un refugio de mediano en los 111,60, a 300 puntos de la situación actual. Incluso si nos batiera esta pieza, el último se lo colocamos en los 110,78, aproximándonos ya a la zona psicológica de los 110 yenes por euro. En el inicio de semana, si es que hoy al final se nos queda dormir en el radio de influencia de esta pieza, será clave, 114,57. Bien, hemos analizado los principales cruces de divisas. Vamos con dos cruces secundarios, el libra-yen y el dólar-CAD. Después veremos el crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. Condición de rango estructurado, como podemos ver en la imagen, para la cotización de libra-yen. Esta pieza está siendo determinante totalmente en los 126,75. Lo apreciamos en una temporalidad diaria. Día tras día expandimos el gráfico porque es el detalle más importante que nos ofrece desde un punto de vista técnico la cotización de el libra-yen. 126,75. Como podemos ver en la imagen, desde hace un mes casi todos los días ha golpeado los 126,75, soportándole de forma milimétrica e impecable. Tan solo en mecha ha conseguido fluctuar por la parte de abajo, pero ni un día siquiera ha cerrado por debajo del mismo. Sigue siendo clave y determinante para la semana que viene, como determinante será también los 128,91. Temporalidad diaria, le damos un vistazo a la cotización en temporalidad mensual. Aquí nos aparecen estas dos piezas que están siendo vitales. Por la parte de arriba, 140,94 es la última pieza de donde ha sido rechazada la cotización, y por la parte de abajo como apoyo los 126,75. Son dos precios de apertura anuales antiguos, como siempre comentamos. Los niveles reales de mercado los recuerdan siempre los grandes inversores y son los niveles que deben de servirnos para trabajar. Colocación de niveles, ninguna lectura más para la semana que viene en la cotización de el libra-yen. Desde un punto de vista técnico debe de concederle la ayuda esta pieza, 128,91, ejerciéndole fuerza de resistencia durante toda la semana. Hoy viernes, si cierra por encima y le concede la ayuda, le alimentará presiones alcistas. Doble barrera en los 130,50. Resistencia importante para la semana que viene. La principal de semana viene delimitada por un refugio de mediano largo plazo, en los 132,88. Atentos a esta pieza de donde fue rechazada la cotización a mediados del mes de septiembre. Principal R para la semana que viene. Siguiente refugio de mediano plazo, 134,28, cerquita ya de la zona psicológica de segundo grado de los 135,00. Última R para la semana que viene a 600 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo,
La cotización tiene que colocarse por debajo de los 128,91 y sufrir rechazos. Soporte principal de semana, 126,75. Ya hemos visto cómo desde hace un mes la cotización encuentra el soporte claro y determinante. 126,75 en temporalidad diaria, lo hemos apreciado anteriormente. Batida esta pieza, se deslizaría. Soporte delimitado por un refugio de mediano, 125,47. El siguiente de la misma categoría y con la misma función, 123,79. Y el último se lo colocamos en los 122,86. Para el inicio de semana, si el mercado amanece tranquilo el domingo por la noche, 128,91. Tiene la clave técnica en el Libra chino. Continuamos con la cotización de el dólar CAD. Realmente del dólar CAD esta semana muy poquito que decir. Movimientos erráticos en Forex índices. Hemos estado aconsejando durante toda la semana la no operativa del dólar CAD en el intradía. No todos los pares de divisas mantienen condiciones óptimas para la negociación intradiaria. Bueno, pues en Forex índices todas las mañanas a primera hora lo primero que hemos detallado para la cotización del dólar CAD, inoperable en el intradía, dadas las condiciones de mercado erráticas con los campos de acción demasiado estrechos para la negociación intradiaria. En el día de hoy hemos conocido datos de empleo USA y datos de empleo desde Canadá. Ni unos ni otros nos detallan nada importante y como vemos la cotización del dólar CAD tampoco ha sufrido variaciones importantes. Ha amenazado el radio de influencia del 1,3496, que es la pieza histórica de resistencia más importante que tiene cercana, pero ni siquiera ha llegado a tocarla. Temporalidad trimestral en el dólar CAD para aliar las lecturas. Sigue siendo válido el apoyo del refugio histórico de muy largo del 1,2638. Mientras esta pieza no ceda en el muy largo plazo, los movimientos bajistas están cerrados totalmente. Cada vez se nos acerca más a la pieza histórica por la parte de arriba como resistencia, un poquito por encima de la zona psicológica de primer grado del 1,40, exactamente en el 1,4029. De temporalidad trimestral, ningún detalle adicional. Le damos un vistazo, también rápido, en temporalidad mensual. En temporalidad mensual llamamos la atención la fuerza de resistencia que siempre le ejerció el 1,3094 y el apoyo. Ya venimos detallando desde hace varias semanas la ayuda que le estaba proporcionando el 1,3094 y cómo nos ha impulsado a la cotización técnicamente hacia el 1,3096, que es la pieza histórica más importante. Esto desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, lo que ha impulsado al alza a la cotización del dólar CAD son las caídas abultadas que ha sufrido el petróleo en las últimas jornadas. La correlación del dólar CAD y del petróleo sigue siendo intrínseca totalmente y muy directa. De temporalidad diaria observamos las condiciones de mercado erráticas totalmente día tras día. Se demuestra, lo vemos donde abunda la mecha en vez del cuerpo. Errática totalmente su cotización. Temporalidad de 4 horas y colocación de piezas para la semana que viene. Primera resistencia, 1,3496. Además, importante, si le proporciona el patrón correspondiente, elevaría la cotización buscando un nivel intramensual. 1,3556. Siguiente pieza de la misma categoría, con la misma función, 1,3690. Otra resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 1,3757. Y ya nos aparece en escena el precio de apertura anual en el 1,3860. Última R y principal para la semana que viene a 460 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, la cotización, si queremos ver presiones bajistas, tiene que ser rechazada del 1,3094. El primer soporte, refugio de mediano, 1,3325. Los últimos apoyos se los ha concedido esta pieza. Consolidando por debajo de esta pieza tendríamos camino abierto, soporte delimitado en un nivel intramensual,
1.3219. Batida esta pieza, el principal soporte de semana delimitado por el 1.3094, refugio de largo plazo cerquita a la zona psicológica de primer grado del 1.3000. Recordemos el día 19 de octubre, recordemos el día 22 de septiembre. Doble apoyo en esta pieza histórica que sin duda alguna desde un punto de vista técnico ha sido clave para este último impulso alcista que mantiene la cotización del dólar. Bien, terminamos con los cruces de divisas. Le vamos a dar un vistazo rápido a la cotización del crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. Vamos, recuerden que todos los días el crudo Brent, el crudo ligero, el DAX alemán, el oro, diferentes índices bursátiles los analizamos en vivo y en directo en la sección de eventos. Ustedes pueden asistir de forma gratuita picando en este icono y también en nuestra sala de negocio, nuestra sala de trading abierta durante toda la sesión europea. Picando en este icono tienen acceso libre y gratuito. Solamente se pide buen comportamiento. Bien, continuamos con la cotización del crudo. Bueno, la imagen sobre este nivel de corto lo dice todo. Nos forma una figura de doble techo, como siempre comentamos. Los dobles techos y los dobles suelos y cualquier otra figura no se forman porque sí, se forman porque hay piezas que le impiden la progresión y en este caso ha sido esta pieza de corto plazo en el nivel de los 52,60. 52,57 exactamente. La cotización va a cerrar esta semana sobre esta pieza intranual, 45,75. Mucho cuidado con este nivel porque en los últimos tiempos le había proporcionado el apoyo y le había evitado de caídas superiores, como podemos ver milimétricamente día tras día, y en el día de hoy va a cerrar por debajo presumiblemente, a no ser que en las últimas instancias de semana le dé la vuelta a la cotización. Pero sea de una forma o de otra, esta pieza va a ser clave para la semana que viene, 45,75. Solamente el remonte de los 45,75 le abriría puertas a presiones alcistas. Principal resistencia de semana, refugio de mediano en zona psicológica de primer grado de los $50 por barril. Y la última se la colocamos en este nivel de corto, 52,57. Por la parte de abajo, la cotización, si no puede remontar los 45,75, alimentará presiones bajistas. El primer soporte viene delimitado por un refugio de mediano plazo en los 42,30 y el principal soporte de semana delimitado en el precio de apertura anual, 38,32. Para el negocio en la salida de semana, esta pieza tiene la clave, 45,75. Si le concede el apoyo, si le concede la ayuda, recuperará posiciones. Todo lo que sea sufrir rechazos de esta pieza alimentará más presiones bajistas. Lectura para el crudo Brent, vamos con el crudo ligero. La imagen técnica es nítida, perfecta, con los niveles reales de mercado. Por la parte de arriba le vuelve a cerrar el paso, como ya le hiciera en el mes de mayo, el refugio de mediano largo de los 51,96, en esta ocasión de forma milimétrica e impecable, el pasado día 19 de octubre, nos parte un nivel intraanual después de probarlo con su nudo de enlace perfecto y milimétrico y nos envía a la cotización al refugio de muy largo de los 43,35. De momento le vuelve a servir de salvavidas, como ya le sirvió a principios y a mediados del mes de septiembre. Determinante y clave, 43,35. Si le sigue proporcionando la ayuda, si le sigue proporcionando el apoyo, alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada en un nivel intraanual, 48,54, y la principal resistencia de semana en los 51,96. Por la parte de abajo, si le abre la puerta los 43,35, alimentará presiones bajistas. Nivel intraanual en la zona psicológica de los $40 por barril, exactamente en los 40,10. Y el precio de apertura anual en los 37,65 como último soporte y principal. Para la semana que viene la imagen es nítida. 43,35 tiene la llave y la clave para el inicio de semana. Bien, continuamos con la cotización del DAX alemán, como siempre,
le damos una primera lectura, un primer vistazo en temporalidad trimestral para comprobar que todo sigue igual, no hay ninguna variación. La cotización introducida entre estas dos piezas históricas, sobre todo, seguimos vigilando los 9.484, que desde hace 3 años es la pieza que le soporta, le ampara y le evita decaídas a la cotización del índice alemán, 9.484. Por la parte de arriba tenemos los 11.010, la pieza que ha amenazado en estos 2 últimos trimestres, pero parece que las órdenes vendedoras de momento se imponen antes de llegar a esta pieza que será determinante en secuencias de largo y muy largo plazo. Temporalidad diaria, y en esta temporalidad diaria le colocamos las principales piezas. Observemos que sigue teniendo como eje central estructurado de operaciones su precio de apertura anual. No se olviden de ello. Mantiene un rango de mediano plazo desde principios del mes de agosto. Por la parte de arriba le cierra el paso en ese rango el refugio de mediano de los 10.844 y por la parte de abajo otro refugio de mediano le proporciona el apoyo en los 10.249. Estructura de rango teniendo como eje central de operaciones el precio de apertura anual, que nos lo ha perdido esta semana con rechazo en firme en el miércoles día 2 de noviembre. Este nivel para la apertura de Frankfurt el lunes día 7 de noviembre será determinante. 10.249. Vigilaremos el comportamiento desde un punto de vista técnico sobre esta pieza porque será vital. Necesita la ayuda de esta pieza, 10.249. Si le proporciona la ayuda correspondiente, tenemos el precio de apertura anual como resistencia, 10.476. La siguiente viene delimitada en una congestión de mediano plazo, 10.597, última y principal, también de mediano plazo, 10.844. Por la parte de abajo, la cotización tiene que colocarse por debajo de esta pieza, 10.249. Si sufre rechazos, tenemos un soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 10.037. Atentos a este refugio porque lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Abriéndole la puerta, otro refugio de mediano plazo en los 9.915 y el último soporte se lo colocamos en los 9.810, a más de 400 puntos de la situación actual. En caso de que se introdujera en movimientos muy abultados, lo que buscaría ya la cotización del DAX sería el muro de contención que desde hace 3 años le salva en los 9.484. Para el negocio inmediato en el arranque semanal, 10.249 tiene la clave. Y mientras no vuelva por encima del precio de apertura anual, evidentemente en este año 2016 las presiones alcistas cerradas totalmente. Vamos con la cotización del oro en temporalidad trimestral porque es donde más nitidez se aprecia en la cotización del oro. 1.330 sigue siendo la pieza vital. Como podemos ver en la imagen, ningún trimestre ha conseguido evolucionar por encima. Los 3 últimos la ha golpeado. Veremos a ver los 1.330 si sigue resistiendo o por el contrario se posiciona por encima. Recordemos el quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo. Necesitamos una confirmación. No hay confirmación. Mientras no la haya, las presiones bajistas definidas en términos de muy largo plazo están vetadas totalmente. En temporalidad mensual apreciamos un detalle importante y es que el mes de julio, como podemos ver en la imagen, tuvo un cierre por encima de los 1.330, esta doble barrera. Si consiguiera consolidar otro mes más por encima y tener un cierre, nos estaría anunciando presiones alcistas más definidas. Mientras se mantenga por debajo de los 1.330, esas presiones técnicamente hablando están cerradas. Si hay movimientos bruscos desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, seguiríamos la evolución del oro a partir del lunes de la semana que viene. Le colocamos
las resistencias y los soportes. La imagen es nítida. En este final de semana, el refugio de mediano plazo de los 1306 le cierra el paso en todo momento y es quien tiene que abrirle la puerta. Tenemos la directriz bajista de mediano largo que nos aparece en los 1313. Resistencia importante. La principal en los 1330, ya lo hemos visto detallado en temporalidad trimestral. 1330, de momento no le colocamos más. Si fuera necesario, le iríamos implementando niveles. Por la parte de abajo, estaremos atentos a rechazos técnicos de los 1306. Si esto se produce, tenemos un primer soporte delimitado por un eje inclinado alcista de mediano y un refugio de la misma categoría, 1283. Batida esta doble pieza, alimentaría las presiones bajistas suficientes para alcanzar los 1255. Refugio de mediano largo plazo. La imagen lo dice todo. 1306 tiene la clave para la cotización del oro desde un punto de vista técnico. Bien, pues después de 1 hora y cuarto de grabación, 1 hora y 10 minutos, terminamos el análisis de previsión para la semana que viene. Esperamos que les sea de utilidad. Le damos gracias por su atención. En Forex Índices estamos para atenderles con nuestros servicios personalizados siempre acoplados a su perfil de inversor. Consúltenos sin compromiso. Ahí estamos para atenderles a través de las vías de contacto. El lunes a primera hora de la mañana ya estaremos con los análisis para la negociación intradiaria. Mucho cuidado la semana que viene, sobre todo en los cruces con el dólar americano, cruces con el yen y principales índices bursátiles. Atentos a esas elecciones de Estados Unidos. Muchas gracias, buen fin de semana y el lunes a primera hora estaremos con todos ustedes.